a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Ministro Arthur Dowers visitó el censo para conocer lo que está ocurriendo. Consulado colombiano invita a la comunidad colombiana a votar. Llega DC Clean con su campaña Fiesta di Fragancia. Nuevo caso de feminicidio en Colombia. Una leona ataca a una niña en un zoológico en China. A esta hora y como todos los días me place saludar a nuestros televidentes dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos, esperando que todos ustedes allí en casa hayan tenido un excelente miércoles. Empezamos como siempre con noticias locales y en esta oportunidad con la reciente visita que hizo el ministro Arthur Dowers al departamento del censo. Como sabemos, en los últimos días muchas personas han estado preocupadas porque no están habilitadas estas citas para poder hacer, por ejemplo, registraciones y demás. Ante esto, el ministro decidió visitar las instalaciones y conocer lo que estaba ocurriendo. El ministro de Justicia, Integración, Transporte Público y Energía, el señor Arthur Dowers, realizó una visita recientemente al censo. Allí la directora de este departamento, la señora Sharon Leudens, ofreció al ministro Dowers una presentación bastante extensa sobre la operación diaria del censo, que abarca desde el registro de nacimiento, inscripciones, también, por ejemplo, personas que se desinscriben del registro civil, emisión de licencias de conducción, cédulas, pasaportes y hasta diversos otros servicios esenciales. Durante la presentación se mostró que estos no son procedimientos sencillos, existen procedimientos extensos de verificación de documentos para evitar casos de falsificación y mantener la integridad de nuestro registro civil. Especialmente en los casos de personas nacidas en el extranjero, hay un proceso intensivo de control y verificación de documentos provenientes del país de origen. Este proceso depende de los sistemas digitales del país de origen de la persona que desea registrarse en el censo y no siempre se tiene acceso, lo que afecta el proceso. Entre otras cosas, se trata de la verificación de la legitimidad del acta de nacimiento, apostillas, el pasaporte y otros requisitos necesarios para poder registrarse debidamente en nuestro registro civil. En la conversación con los trabajadores del censo, el mandatario Dowers tuvo una visión real de la cantidad de trabajo y los desafíos que existen debido al aumento de clientes en este último tiempo. Además, el ministro escuchó las preocupaciones del personal y reconoció el esfuerzo continuo que realizan para atender a la comunidad de una forma profesional. El mandatario expresó elogios a todos los empleados del censo, tanto a quienes atienden a la gran cantidad de personas cada día, como también a quienes se encuentran en la oficina central manejando la gran cantidad de trabajo administrativo especializado. Según el ministro, el trabajo que realiza el censo es fundamental para un buen gobierno y para mantener la estabilidad y la seguridad administrativa. El ministro Dowers se comprometió en traer soluciones a corto plazo para poder ayudar a aliviar la carga de trabajo y reducir el tiempo de espera para los servicios del censo. Cambiando de tema, como sabemos, esta semana los colombianos que lograron inscribir su cédula para lo que tratan las elecciones para Congreso y Parlamento lo podrán hacer y por eso el Consulado colombiano en Aruba nos tiene la siguiente invitación. Buenos días, queridos connacionales. En esta mañana el Consulado de Colombia los invita a acercarse a la Casa de Cultura a ejercer su derecho al voto. De 8 a 4 solo debe presentar su cédula física, pero también recuerde que el Consulado ha movido todos y ha dispuesto una gran logística para poder seguirles atendiendo. De 8 a 1 será nuestra atención. En esta oportunidad, los servicios de registraduría, como son cédula, expedición de cédula y tarjeta de identidad, no podrán llevarse a cabo. Los esperamos. DC Clean tiene una excelente campaña durante esta temporada conocida como Fiesta di Fragancia. Hasta el próximo 31 de marzo van a poder participar solamente comprando uno de los productos de DC Clean y podrán ganar premios increíbles, entre ellos 1.500 florines en efectivo o 1.000 florines en efectivo. Muchos premios más. Bueno, comenzamos en la temporada de carnaval
Y seguimos después de Carnaval, como que los premios grandes es 1.500 en efectivo y también 1.000 florines en efectivo. Y después de Carnaval todos quieren una plática extra. Pero comenzamos la campaña de Easy Clean, que uno puede comprar cualquier producto que tiene el nombre de Easy Clean, porque la familia de Easy Clean creció. No solo somos solamente desinfectante, ahora tenemos también otros productos que tienen el nombre de Easy Clean. Entonces uno puede comprar cualquier producto de Easy Clean y participar. Bueno, todos tenemos acá los lavaplatos, tenemos el desinfectante, tenemos el blanqueador, que es uno nuevo. Entonces esto está arrancando la atención de muchas personas. Entonces es nuevo, y también tenemos el Pine, que es este, que también las personas usan, personas que tienen muchos perros usan esto porque el olor no pasa. Y también tenemos el limpia vidrios, que también es nuevo, que es como familia de Easy Clean. Todos los supermercados, entonces yo no estoy como solamente este lugar, no, en todos los supermercados puede comprar cualquier de esos productos que tienen el nombre de Easy Clean. Puede mandar el recibo con su nombre y número de teléfono al WhatsApp, que es 594-5608, 594-5608, y entonces automáticamente participas. Última fecha para tomar los recibos es el 31 de marzo y sacamos los ganadores el 6 de abril. Entonces, por eso el Fiesta de Fragancia, porque en Easy Clean tenemos una variedad bastante grande de fragancias, y bueno, para cada gusto. Correcto, tenemos unos Clean Bundles, eso sacamos un ganador cada viernes, pero no lo vamos a sacar hasta el final para hacer un gran fiesta de todos los ganadores completamente de la campaña, pero sí vamos a sacar los nombres cada viernes. Y si ganas uno, eso no significa que su nombre va a salir de la tómbola, no, uno sigue participando para el efectivo en la final. Los premios va a ser un bundle que va a tener un dishwashing, un blanqueador, un desinfectante y un Easy Clean, y también un manual, que también es un producto de nosotros, que es la familia. Entonces también le vamos a dar un manual para que la persona lo prueben y bueno, que le guste, ¿no? Bueno, los premios grandes son 1.500 en efectivo y también 1.000 florines en efectivo. Bueno, pues yo le estoy invitando a todo Aruba completo, por favor, pase a su supermercado favorito, compre cualquier producto de Easy Clean que hay, mándanos tu recibo para participar. Y no olvides, no solamente puedes participar una vez, sino las veces que quieras. Entonces, si me la mandas 10 veces, tu nombre es 10 veces en la tómbola. Fiesta de fragancia con Easy Clean. Empezamos nuestra ronda internacional en Colombia con un nuevo feminicidio que afectó a la comunidad, y no solamente porque el agresor lo hizo delante de sus hijos, pero también porque tiene consternada a la comunidad. Los hechos ocurrieron en momentos en que la expareja de esposos discutían al interior de la vivienda. Los menores gritaron pidiendo ayuda y los vecinos reaccionaron, llamando a la policía. Una llamada rápida de la comunidad sobre la pelea o la discusión familiar de violencia o una supuesta violencia intrafamiliar hace que la policía llegue de manera inmediata. Cuando llegamos, ya la persona, la señora está en el andén, auxiliándola por varias personas. Obligamos a un taxi en ese momento para que la desplazara hacia el hospital por la atención médica que merecía esa señora. Según las autoridades, el hombre se refugió en la parte trasera de la vivienda, hasta donde llegaron algunos vecinos. Logramos identificar que el señor estaba al interior de la vivienda, donde lo estaban golpeando varias personas, entre ellos los vecinos. Logramos entrar con la policía para lograr salvarle la vida a este señor, porque ya lo habían golpeado en el rostro y tenía ya laceraciones en el ojo. Según el personero, la mujer deja 2 hijos y no había puesto denuncias por violencia intrafamiliar. Fue maltratada al grado de quitarle la vida por parte de su pareja, quien hoy se encuentra bajo custodia policial, pero que resulta para esta personería preocupante si se tiene en cuenta que es el primer caso que estamos conociendo formalmente, muy a pesar de que los canales institucionales están abiertos para que las mujeres puedan denunciar estos casos. El capturado de nacionalidad colombiana está a disposición de la Fiscalía. Se cometió el delito de feminicidio agravado, toda vez que la persona que cometió el delito
hacía parte de la unidad doméstica y fue en presencia de sus hijos menores de edad. Por ello, estaría al frente de una pena de 41 a 50 años de prisión sin ningún beneficio. Las autoridades insisten en que las mujeres no están denunciando casos de violencia intrafamiliar, aunque se cuenta con canales de atención inmediata. Y nos vamos a Perú porque la violencia y el caos se tomó de las calles después de un partido de fútbol. Al parecer allí una pelea entre hinchas empezó a generar caos y caos en estas vías. Advertimos que las imágenes son fuertes. Se lanzaron por las ventanas de las combis para evitar ser impactados por piedras y fuegos artificiales. Algunos de ellos, que vestían con camisetas del equipo de fútbol Sporting Cristal, lograron escapar, pero otros fueron reducidos en el suelo y golpeados por decenas de vándalos. ¡Ya! ¡Mano, ya! ¡Ya déjalo, estudio, déjalo! ¿Uno qué, gancho con gancho de mierda? ¿De sopló uno? ¿De sopló uno, gancho con Piedras, fuegos artificiales y bazucas que lanzan pirotécnicos. Al menos 15 personas resultaron heridas y fueron socorridas por bomberos de la compañía de Gribaldi. La base se encuentra en la avenida La Marina. Se registraron los violentos enfrentamientos tras el partido de Sporting Cristal versus 2 de Mayo de Paraguay. ¡Ey! Acá nomás. No te preocupes que acá estamos quedados, sino que está lleno. Vamos a ayudar. ¿Cabeza? Es en este cruce de la avenida La Marina con la calle Manuel Segura que vándalos interceptaron a hinchas barristas del Sporting Cristal que salían del estadio Miguel Grau. Les lanzaron piedras, bombardas y como ustedes pueden observar aún están aquí en la vía pública los vidrios rotos de las ventanas de los vehículos que fueron destrozados. También podemos ver parte de las piedras que se utilizaron para generar lesiones, por lo menos 15 personas habrían resultado heridas. Atención a los dueños que tienen mascotas como gatos, porque al parecer hay un hongo que vendría procedente de Brasil y que estaría afectando a los gatos y los gatos podrían estar transmitiendo este virus a los humanos. Se trata del Exporotrix brasiliensis, un hongo que era prácticamente desconocido hasta mediados de la década de 1990. Los primeros casos de infección por este patógeno se detectaron en Río de Janeiro, donde los investigadores descubrieron la transmisión de gatos callejeros a personas. En 2015, los altos niveles de contagios en Brasil obligó a la matanza de gatos, lo que elevó la preocupación en América Latina. Con el correr de los años, fue encontrándose en Argentina, Paraguay y Chile. Según informó en primera instancia el observador y confirmó Telenoche, se presume que el primer caso en Uruguay se detectó en 2025, en una familia que adoptó un gato cachorro cuando estaban de viaje en Brasil. Ya en Uruguay, el gato contagió a su dueña, a sus 2 hijos, que empezaron con lesiones en la piel, y también a otros 2 gatos que ya vivían en el mismo hogar. Y a partir de una de las personas es que hacemos diagnóstico de que primero de que es una esperotricosis, segundo de que uno de los gatos tenía esperotricosis que finalmente se confirma, y tercero que es por esta especie que en realidad eso es, digamos, lo diferente o lo novedoso o lo nuevo que se da por Exporotrix brasiliensis. El hongo genera en los gatos úlceras en el hocico, orejas y patas. En humanos, en tanto, puede causar infecciones graves en menores de 2 años y adultos mayores. Este hongo puede generar casos con mayor gravedad, se han visto sobre todo en Brasil, en realidad por las dimensiones de Brasil, ¿no? Y por la cantidad de habitantes y la cantidad de afectados, ha habido casos graves, pero son los menos. Hasta el momento se han reportado casos en Maldonado y Rocha.
Cabeza destacó que con un diagnóstico precoz y antifungicidas, la infección es curable. El diagnóstico precoz es lo más clave en realidad en todo esto, es lo más importante, que las personas si ven su gato o un gato callejero avisen o lo lleven a la consulta veterinaria. Y bueno, obviamente que tanto los veterinarios como los médicos que asistimos a infecciones o los dermatólogos estemos también atentos a que este tipo de lesiones pueden aparecer y que tenemos que tener la esporotricosis como un posible agente. Y como les dijimos desde nuestra parte de las locales, sabemos que muchos colombianos que residen a nivel internacional tienen esta semana para ejercer su derecho al voto, no solamente acá en Aruba, pero también en países como los Estados Unidos. Vamos a Miami, donde tenemos el reporte. Florida pesa en remesas, pesa en inmigración y pesa en votos. Más de 800.000 colombianos viven en ese estado. De ellos, solo en el consulado de Miami, más de 115.000 están habilitados para votar. Sería fantástico que nuestros compatriotas, los que puedan, el número mayor que pueda votar de lunes a sábado, lo hagan aquí en el puesto de votación del consulado, ¿ya? Incluso si se han inscrito en otros puestos de votación, pueden hacerlo aquí. Y es que a diferencia de Colombia, en el exterior la votación no se limita a un solo día. Los colombianos podrán acudir a las urnas durante toda la semana a partir de este lunes 2 de marzo. Por los últimos 25 años siempre he ejercido ese derecho. Es un privilegio que tenemos como colombianos en el exterior, desaprovechar la oportunidad. Yo digo que es muy doloroso porque es nuestro país, a pesar de que no vivimos en él, lo llevamos en las venas. En el Museo Coral Gables, frente al consulado en Miami, habrá 15 mesas habilitadas para votar desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. El llamado es a ejercer su derecho al voto sin confrontaciones ni alteraciones del orden público. Por eso, la policía local acompañará el proceso durante toda la jornada. Se garantizará elecciones libres, pacíficas, tranquilas. Una de las recomendaciones es que vengan, voten y se vayan. Nosotros somos autoridad de la puerta para dentro del consulado, pero de la puerta a la calle, al andén y en toda la periferia del consulado, las autoridades son las autoridades estadounidenses. Es importante votar porque necesitamos representación en Colombia para los colombianos en el exterior, número uno. Y segundo, asegurar que el próximo presidente de la República tenga un Senado y un Congreso firme. En este caso, los colombianos en el exterior pueden votar por Senado, por el representante a la Cámara de la Circunscripción Internacional y si lo solicitan, también pueden participar en la consulta interpartidista. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Nuevos datos sobre el sarampión. Nuestra Miss Teen Universe 2025, Giza Stanforday, nos envía un mensaje. Ainda bota sentada para o serviço? Van online, consider por regra tuco digital. Sério? Van online, fácil mes. Me paga mi cuenta, fácil mes. Van online, para mim para de rei mas. Mi serviço não diceita regla fóricas. Paga boa cuenta, cupei da way. Paga online, online banking. Regla serviço, aceita WhatsApp. Regla mais coisas, aceita kiosco. Ei, Roman, nunca mami te para de rei. Van online, baby. Van online, fácil mes. Me paga mi cuenta, fácil mes. Aceitar. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Oh, Aruba, ay no soy cheitera. En la humilde te gusta divertir. Oh, pero guarda cuidado. Mantén bonita. ¡Bota! ¡Saca! Con vibrazo no está la gata. Guys, para tener mi barrio limpio. Humana, a sério. Diz bom vibra. Mantiene 2 metros. Hey guys.
Banserio, uma iniciativa de Aruba Tourism Authority. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Sabemos que hay muchos análisis y estudios de lo que trata el tema del sarampión. Específicamente este año han sido más y más los casos que lamentablemente se siguen descubriendo. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Hasta este jueves, en Estados Unidos se han reportado más de 1.100 casos confirmados de sarampión en 27 estados en tan solo los primeros 2 meses que van del año. Eso es ya 6 veces más de lo que se espera habitualmente durante un año entero. Los médicos le temen al sarampión. El sarampión es increíblemente aterrador por lo altamente contagioso que es. Con los viajes de las vacaciones de primavera a la vista, los expertos temen una mayor propagación de este virus altamente contagioso. La mayoría de los casos confirmados este año se encuentran en personas de 5 a 19 años. Los niños menores de 5 años son el segundo grupo con el mayor número de casos. Los CDC indican que el 92% de esas infecciones de sarampión se produjeron en personas no vacunadas o cuyo estado de vacunación se desconoce. Al principio puede parecer un resfriado, puede tener fiebre y tos, ojos rojos, congestión nasal, pero a medida que la enfermedad se agrava, 1 de cada 4 personas o niños que contraen sarampión terminarán hospitalizados. La doctora Sarah Nossel de la Academia Estadounidense de Médicos de Familia dice que las personas expuestas al sarampión pueden contraer el virus extremadamente contagioso, incluso si están completamente vacunadas contra la enfermedad. Sin embargo, dice que recibir ambas dosis de la vacuna reduce significativamente el riesgo de infectarse. Y si se enferma, dice que es probable que la enfermedad no sea tan grave como en una persona no vacunada. Y a esta hora llega nuestra sección de las más virales y les mostramos un momento de terror que se vivió en un zoológico hace algunos días en China, en donde al parecer una menor se acercó mucho a la jaula donde se encontraba una leona y ella la atacó. Advertimos que las imágenes son fuertes. Una familia vivió momentos de terror durante su visita al parque zoológico en Shantou, en el sur de China, cuando una leona atacó a una niña que se acercó a la jaula del felino. El hecho fue grabado por los visitantes y se viralizó en las redes sociales. En el video se observa a la menor caminando con su padre cerca del área de los leones. Segundos antes del incidente, la leona introdujo sus patas entre las rendijas y enganchó el pantalón de la menor con sus garras, jalándola hacia los barrotes. La menor comenzó a llorar mientras su padre reaccionó de inmediato para poder impedir que el animal la arrastrara. El hombre forcejeó con el felino y utilizó una varilla metálica para golpearlo hasta que soltara la prenda, logrando liberar a su hija tras varios segundos de tensión. La niña no sufrió heridas de consideración y el hecho quedó en un fuerte susto para la familia. Tras la difusión del video, el zoológico inició una investigación interna para determinar posibles fallas en la seguridad. Y hablando de animales y también lo que ocurre en distintos zoológicos, allí unos turistas lograron divisar a un jaguar que pasaba delante de ellos y no solamente presenciar este majestuoso animal, sino también en convivencia y cómo logró atrapar a un animal menor que él. Un impactante avistamiento de un jaguar quedó grabado por turistas en el Parque Nacional Tikal, allí donde mientras también grababan a unos coatíes. Se registró un incidente el cual no solamente alertó a las personas que estaban allí visitando este lugar. Roel Contreras, quien estaba allí, logró grabar el momento exacto, ya que estaba no solamente grabando a estos animales más pequeños, los cuales son muy comunes en el sector. Sin embargo, no se esperaban a que apareciera un jaguar,
el cual cazó a uno de estos animalitos, esto ante la mirada de los turistas. Algunos internautas han mencionado que estas imágenes son parte de la fauna en su máximo esplendor. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de DAL Pest Control. DAL Pest Control ofrece servicios profesionales y eficientes en contra de todo tipo de insectos y plagas que nos pueden molestar, entre ellas cucarachas, garrapatas, comején, ciempiés, escorpiones, ratas y ratones, pero también durante estos tiempos de lluvia es importante verificar que otros insectos no intenten ingresar a nuestros hogares. Por eso para DAL Pest Control es el mejor servicio para la comunidad. Pueden llamar al 584-9800 o enviar un WhatsApp al 699-7700. Recuerda, DAL Pest Control es la solución para las plagas. En nuestra sección de las mascotas de Alejandra les mostramos la historia de Ringo, un perrito que se ha viralizado a través de las redes sociales, no solamente por su destreza, pero porque también es tremendo gaucho. Vestidos con camisas y boinas, jugando al truco y tocando el acordeón o arreglando el alambrado, así se les puede ver al Ringo y la Kiara. En las redes sociales se conoce como los dogos gauchos, que sorprenden a todos con su tranquilidad y el vínculo especial que tienen con un productor de la Patagonia. Como protagonistas de esta escena, lograron construir una comunidad digital con miles de seguidores y más de 1.3 millones de likes. Allí se puede ver a Sergio Navarro, de 34 años, quien es un productor agropecuario, quien tiene a Ringo y la Kiara como mejores amigos. Allí también, no solamente en diálogos con medios de comunicación, contó que después de cada video grabado les regala una galleta, pero que son los animalitos los que deciden cuándo producen el contenido para las redes sociales. Estas imágenes se han viralizado. Y los dejo con este emotivo mensaje que nos envió nuestra querida Miss Teen Universe Giza Stanford de 2025, pues sabemos que ella está haciendo la entrega de su corona en Nicaragua. Un mensaje muy especial para la comunidad en Aruba. ¿Vives para soñar o vives tu sueño? Mi sueño es inspirar más allá del Caribe. Sin embargo, a todos que la belleza no vive en un espejo, ni en la forma del cuerpo, ni en el reflejo. Está en la fuerza que nace a caer, en las ganas profundas de volver a creer. Es creer en ti cuando el mundo calla y seguir caminando aunque el alma no haya. Es tener normas, valores, respeto y llevarlos por dentro, no solo en el gesto. La belleza se ve en quien sabe escuchar, al humilde, al sabio, al que viene a enseñar, porque todos sin falta te pueden mostrar un rincón del mundo que debes mirar. Aceptar al otro tal como es, sin pensar en mejor y sin medir con estrés. Saber que ninguno es más que el de al lado y que todo ser vivo tiene su llegado. No somos perfectos, ni lo seremos, pero en el intento nos descubriremos, mejorando y creciendo paso a paso, con el alma abierta, sin juicio ni lazo. Así se revela la luz más sincera, cuando el corazón es quien se supera. La verdadera belleza es en su esencia, es vivir con amor y con conciencia. Estoy aquí para mostrar que nada puede apagar la luz que sabes dar a cada niño o a quien se ha sentido solo. Este no es el final. Eres visto, eres fuerte. Aquí has pertenecido desde siempre. Deja que el mundo lo vea. Déjale saber que el autismo brilla como el color de mi vestido. Y no nació para esconderse, sino para ser vista en escenarios por millones. Y demostrar que aunque somos diferentes y únicos, nunca somos menos. Al contrario, hoy somos más. Porque un corazón que ama es una mente llena de dones. Vive tu propio sueño del color que desees, como yo vivo el mío con los colores de mi paraíso, Aruba. Próxima estación, Paraíso.
Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo que hace posible Primera Plana, les agradecemos como siempre por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos pueden seguir. Estamos en Facebook, nos encuentran como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que tenemos acá en su canal en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.